Dios les bendiga, jóvenes. Joshua, Dios te bendiga. Bienvenido, Michelle. Qué bueno que estamos una vez más en este espacio de jóvenes para jóvenes. Amén, Joshua. Queremos contarles de que esta noche tenemos a invitadas especiales con un tema especial de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén, así es. Venimos en la continuación del tema de la semana anterior, que aprendimos mucho, el Señor nos habló a nuestros corazones, pero hoy vamos a seguir dando profundidad a este tema. Amén, así que atento, disponga su corazón, traiga su Biblia y disponga a lo que el Señor le quiere enseñar esta noche. Amén, así que empezamos. Dios les bendiga, jóvenes. Es un privilegio el que estemos en esta noche reunidos para alabar el nombre del Señor. Y antes de iniciar quiero compartirles un texto bíblico que se encuentra en Salmos 96, versículo 9, que dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Amén. Creo que Dios es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Así que dispongamos nuestro corazón delante de Él y cantemos juntos. Al que signó recibir la gloria, al que signó recibir el honor, al que signó recibir la gloria, al que signó recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que signó recibir la gloria, al que signó recibir el honor, al que signó recibir la gloria, al que signó recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús. Sí, Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, y es a ti a quien te adoramos, Padre, es a ti a quien levantamos nuestras manos, Señor, delante de ti, Padre, porque tú te mereces esa honra y esa gloria, mi Señor. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí, Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por esas maravillas, Señor, por esas bondades, Padre, que tú haces a cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada cuidado, Señor, porque tú en esa cruz del Calvario, Padre, demostraste ese inmenso amor, Señor, y hoy hemos venido aquí a adorar tu nombre, Padre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
solo ahí encontramos esa plenitud de gozo, Padre. Y hoy en esta hora, Señor, ponemos este tiempo delante de ti para que esa palabra, Padre, pueda ser escuchada, Señor, y pueda ser guardada en cada uno de nuestros corazones, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a tu sección Si te la sabes, cántala. Vamos a buscar diferentes víctimas, cantándoles una alabanza y se la pueden, van a continuar. ¡Vamos! Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Estamos en una sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Bien, el primero, vamos. ¿Cómo estamos, hermano? Hola, muy bien, hermano. Muy bien. Bien, bien. Estamos en una sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Súper bien, hermano. Gracias. Se nos iba a ir la hermana. Bienvenida a una nueva sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Muy bien, gracias. Estamos en una sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Yo le voy a cantar un pedacito y usted la continúa si se la sabe, va. Y el resplandor. Fue como la luz, había fuego sobrenatural. Muy bien, hermana, gracias. Sí, la pasó. Gracias. Hola, hermana Bea. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, aquí, mira. Estamos en una nueva sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Bienvenido. Espíritu de Dios, Damos gloria. solo a ti, Señor. Bien, hermana. Sí, gracias. Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? Bien. Bien, todo bien. Pues estamos en una nueva sección de anclaje 619. Si te la sabes, cántala. Echó a la mar. ¿Quién nos Que seguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Muy bien, casi se traba al inicio, pero lo pudo. Buenas noches, jóvenes. Continuamos con más de nuestro programa Anclaje 619. Estamos contentos de poderles tener una semana más con nosotros en la cual vamos a estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Dispongamos nuestro corazón para que podamos recibir la instrucción que el Señor nos quiere dar esta noche. ¿Se recuerdan que la semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo descubrir mis dones y talentos? Y en medio de la temática surgió también otro punto muy importante, y era cómo poder ejercitarlos estos y desarrollarlos para el beneficio de la obra del Señor. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, y tenemos nuevamente con nosotros a nuestra hermana Febe. Hermana Febe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí siempre contenta de estar con ustedes aprendiendo sobre este tema tan importante, sobre todo en la juventud. Amén, amén. Gracias, hermana Febe. Nosotros pues siempre contentos de poderle tener con nosotros. Y tenemos a otra invitada también especial que por ahí la vieron ya en la parte de la alabanza, que es Livni. Livni, ¿cómo estás? Muy pocas veces te tenemos aquí, pero hoy te logramos tener. No, muy alegre, privilegiada de compartir este tema, que es muy, muy importante, muy interesante para que como jóvenes empecemos, si todavía no hemos ejercitado o descubierto un don, lo podamos empezar a hacer. Amén, Livni. Bueno, jóvenes, la semana pasada estuvimos mencionando la importancia de descubrir nuestros dones y talentos, y mencionábamos que los talentos nos han sido entregados a todos. A todos se nos han sido entregados talentos. Y los dones mencionábamos junto con hermana Febe en la semana anterior, que se nos habían sido entregados a todos aquellos que habíamos nacido de nuevo y hemos recibido al Espíritu Santo, y Él mora en nosotros. Entonces nos quedamos por ahí, hermana Febe y Livni, hablando de que necesitamos descubrir cuáles son los dones y talentos que el Señor nos ha entregado. Ahora bien, vamos al siguiente paso, que es cómo comienzo a desarrollar y a ejercitar los dones que el Señor me ha otorgado.
Bueno, sí, yo la vez pasada no lo mencionamos, pero creo que es importante por lo menos leer la lista de los dones. En la Biblia hay por lo menos 2 listas de dones, ¿verdad? Que Dios da a todo aquel que nace de nuevo, no importa la edad, ¿verdad? Es cuando alguien acepta al Señor Jesús en su corazón, le capacitan, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llena de dones, lo llena de su presencia y la persona tiene la responsabilidad de descubrirlos, de desarrollarlos y de ponerlos por obra al servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? Ese es el gran. Entonces me gustaría leerles. La primera lista la encontramos en Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6. Dice profecía, está el don de la profecía, que por cierto este don se repite luego en la otra lista de Primera de Corintios. Y también está el don de servicio, ¿verdad? El don de la enseñanza, el don de la exhortación o dar ánimo, el don de dar, el don de presidir o de liderazgo, el don de la misericordia. Esa es una primera lista que encontramos. Luego encontramos en 1 Corintios 12 otra lista que es la que quizás más conocemos como los dones de manifestación, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo los otorga a quien Él quiere. Y esta lista dice que es el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la fe, el don de la sanidad, el don de los milagros, de la profecía, del discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas y el de interpretar las lenguas. Y ahí es donde nosotros a veces vemos a las personas que tienen estos dones y las tendemos a admirar, pero realmente estas personas lo que están haciendo es poniéndolo al servicio del pueblo y nada más, ¿verdad? Eso es lo que debería estar sucediendo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo yo ya identifiqué mi don y ahora cómo lo desarrollo? Lo decíamos. Ajá, solo identificarlo, porque yo, bueno, por lo menos cuando yo era joven, yo pasaba luchando y pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál don? ¿Y dónde? Yo no me hacía profetizando, yo no me hacía discerniendo espíritus, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor con todo mi corazón que me ayudara a identificarlos para ponerlos por obra. Y quizás ahí todos tenemos esa experiencia. Y pienso que desde más joven, entre más joven lo identifique, es mejor, porque así lo desarrolla más, ¿verdad? Y hay más beneficio para el pueblo. Así es que lo que estamos viendo ahorita es cómo lo desarrollamos. Y yo tenía 2 palabras clave. Una es el compromiso y la otra es la responsabilidad. Y podríamos comparar esto como cuando estamos niños en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿verdad? Un niño no se preocupa de nada. Un niño solo pide comida, juego, más nada. Recibe únicamente en su casa. Sí, un niño no tiene, no está pensando, ¿y hoy cómo le va a hacer mi madre para pagar el recibo de la luz? No, ¿verdad? No, para nada. O cómo vamos a hacer ahora para cancelar esta. Es más, los niños a veces ni se enteran, ¿verdad? Qué deudas hay, qué situaciones complicadas en el hogar. O sea, algo así somos cuando estamos niños espiritualmente. No nos preocupamos por llevar, por proveer a otros de nuestros dones. Pero cuando vamos caminando y entendemos que hay una responsabilidad que Dios nos ha puesto, como digo, no importa la edad, entonces empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir en tu obra? Yo quiero serte útil, yo quiero realmente identificar esos dones para ponerlos al servicio de la iglesia o del pueblo o donde sea, ¿verdad? Que el Señor nos tenga. Entonces ahí es donde vamos, esas 2 palabras son importantísimas, responsabilidad y compromiso. Y eso solo se adquiere ya en una edad, en una etapa que uno va alcanzando un poquito de madurez, un poquito, ¿verdad? Que vamos caminando. Y fíjese, hermana Febe, que con lo que usted menciona, dentro del ámbito, ¿verdad?, de los jóvenes, creo que hay como 2 grupos. Uno de ellos es aquellos, ¿verdad?, que piensan que esto es únicamente ya para gente que ha alcanzado una cierta madurez
una cierta madurez espiritual, lo que tienen, o hablando no solamente espiritual, sino de edad, ¿verdad? Y que entre más grandes, entonces esto es para ellos, ¿verdad? Nosotros como que si quedásemos exento de eso, y pues para aquellos que ya tienen años, ¿verdad? Estar en la iglesia, que se convirtieron hace 30, 35 años, entonces pensamos que esto es únicamente para ellos. Tenemos a otro grupo de jóvenes, los cuales realmente anhelan poder comenzar a ejercitar los dones que el Señor les ha otorgado. Pero dentro de ese grupo, muchos de los jóvenes tienen muchos temores, muchas dudas, ¿y esto cómo funciona, verdad? Esto y lo otro, y hay muchos que están quizás en ese dilema de realmente yo puedo hacerlo, realmente es algo para lo cual pues el Señor me ha capacitado, ¿verdad? Y me lo ha otorgado. Y me encantaba algo que usted mencionaba, porque es nuestra responsabilidad, no es del Señor, el poder a desarrollar y a ejercitar los dones que el Señor nos ha entregado. Claro que el Señor nos va a ir instruyendo, nos va a ir enseñando a medida que vayamos desarrollando nuestro don. Hay muchos que quisiéramos que se nos enseñara antes, ¿verdad? Primero te voy a sentar, te voy a dar tu maestría. Una inducción. Exactamente, una inducción, y de ahí vas a comenzar. Resulta que no. Sí. Resulta que es que a medida vamos desarrollando lo que el Señor nos ha entregado, es que nos va enseñando y se va perfeccionando aquello que el Señor nos ha entregado. Pero hay una motivación que debe de invadir nuestros corazones para poder comenzar a ejercitar lo que el Señor nos ha entregado, y es el amor. Si no amamos al Señor, jóvenes, y mucho menos amamos a nuestros hermanos, no vamos a lograr comprender y entender la importancia de que comenzamos a ejercitar nuestros dones, que comencemos a poner a trabajar, ¿verdad? Y a que dé fruto aquello que el Señor nos ha entregado. Sí, y de hecho, bueno, no sé si se han percatado, pero en las dos listas que están ahí, en la de Romanos y en la de Primera de Corintios, inmediatamente después de hablar de los dones, el apóstol habla del amor. Inmediatamente. Es como decirnos, miren, son importantes, pero es más importante el amor. Y la verdad es que el amor es un reto. Amén. Decíamos la vez pasada que leer Primera de Corintios 13 a veces ni nos gusta mucho, porque es como un reto bien grande. Entender qué significa el amor que Dios demanda para nosotros, o sea, para que nosotros lo practiquemos entre nosotros, es un reto bien grande, y casi nadie está dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Solo nos quedamos con un nivel de amor bien superficial, y ahí es donde tenemos que tener, Rodri creo que decía que hay es como la gasolina, ¿verdad? Lo mencionamos la semana pasada. El amor es como la gasolina, decía, que es la que nos impulsa a buscar dones y a ponerlos, a desarrollarlos. Pero un punto que me gustaría, no sé, conocer. Ahora voy a animarme aquí a cambiar el rol. Uy. Estamos hablando que entre más joven la persona descubre sus dones y sus talentos, es mejor porque los puede poner al servicio, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera realmente de los jóvenes, que no desperdicien su tiempo en otras cosas, sino que descubran y lo pongan al servicio. Entonces aquí tenemos un caso, creo yo, que lo conocemos por lo menos aquí en la iglesia de San Salvador, y es el caso de Rodri, ¿verdad? Que el Señor le ha dado muchos dones, pero hay uno en particular, y a mí me gustaría conocer cómo... Esta parte no aplicada en el programa de ahora. No, sí, cuenta. No, esa parte ya era extra. Rodri nos va a comentar de su propia experiencia, cómo él descubrió que tenía el don de la profecía y cómo él se ha animado, porque decíamos que requiere valor, ¿verdad? A veces sentimos el deseo, pero no nos animamos, y eso es un valor muy especial que también el Espíritu da. Y cuéntenos, Rodri, un poquito. Eso no se vale. No, pues hablando del aspecto de lo que mencionábamos antes, a veces es bien difícil y complicado, porque pues hay muchas limitantes que uno mismo, ¿verdad? Su propia naturaleza humana
nos cimienta en nuestro corazón y con razones muy justificables. Y puede parecer de cosas tan sencillas que si uno las mencionara quizás dieran risa, pero a uno le causan gran temor. Y algo que usted decía y es cierto. Es normal, jóvenes, tener miedo. Es normal tener miedo de poder ocupar aquello que el Señor nos ha entregado. Eso es como cuando nos regalan una bicicleta y estamos chiquitos. Nosotros queríamos la bicicleta. Hay muchos jóvenes que están orando porque el Señor los utilice, ¿verdad? Así como cuando uno de chiquito quiere una bicicleta. Resulta que no llega la bicicleta, ¿verdad? E incluso hay niños que ya cuando tienen la bicicleta enfrente contentos, pero ya cuando les dicen vaya, subite, comienzan a llorar, que no quieren y tienen mucho temor. Esto lo comparo como algo así, como cuando un niño recibe su primer bicicleta, está contento por la bicicleta, ¿verdad? Que le han entregado, la estaba de pedir y pedir y pedir. Igual que nosotros podemos estar orando, Señor, ¿y qué querés que yo haga para ti? Señor, ¿en qué me querés utilizar? Señor, ¿en qué me querés ocupar? Pero ya cuando ya estamos, vea, así como Moisés ya a punto de cruzar el mar, es como que y aquí para dónde vamos. Entonces, una de las cosas que sin duda alguna vamos a tener y luchar con eso es el temor. Es el miedo. Lastimosamente, como lo mencionábamos antes, uno quisiera que el Señor nos instruyera antes, pero resulta que así como al pueblo de Israel tuvo que llevar al desierto, y no le enseñó antes de llegar al desierto, sino que le enseñó al pueblo estando en el desierto. Eso quiere decir que nosotros como creyentes, es en el transcurso de lo que vamos caminando, de lo que vamos avanzando. El Señor nunca nos va a enseñar mientras estemos detenidos. El Señor siempre prepara y enseña a los corazones que estén dispuestos a caminar. En el caso de cómo poder ejercitar, ¿verdad?, nuestros dones, que es el tema que nos compete esta noche. Si el Señor nos ha entregado algo, jóvenes, a medida lo vayamos desarrollando, y esto únicamente debe de ser por amor. No hay otra. Por eso bien dice la palabra que el amor echa fuera todo temor, porque cuando logramos comprender que nos necesitamos los unos de los otros dentro del cuerpo de Cristo, es donde entonces disponemos nuestro corazón para poder permitir que el Señor haga conforme a su voluntad con cada uno de nosotros. Entender que es por amor que debo disponer mi corazón para hacer aquello que el Señor me ha entregado, y que podamos decir así como Jeremías, ¿verdad? Aunque no quiera hacerlo, pero hay un fuego en mi interior, dijo Jeremías, que me consume. Y miren, entiendo esas palabras de Jeremías, porque al principio no, Señor, no lo quiero hacer. Fue un pleito de algún tiempo de decir, no, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué yo? Entonces, pero luego, cabal, como que ¿por qué a mí? Pero luego, cada vez era un fuego más ardiente y que consumía. Y hasta que entendí que era por amor, entonces fue que el temor se comenzó a quedar. Wow. Entonces, allí entendí esa parte donde dice que el amor pues echa fuera todo temor, y eso puede tener muchas aplicaciones. Por lo menos en mi caso lo descubrí, que fue comprendiendo que era por amor de mis hermanos, que era por amor del Señor, que era también una responsabilidad. Y eso no solamente, bueno, a mí me está preguntando, pero no solamente en un caso en específico, sino todos tenemos la responsabilidad de poder trabajar y ejercitar lo que el Señor nos ha entregado, no para beneficio propio, porque pues eso no es para beneficio de ninguno de nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. Me encantaba el ejemplo que usted ponía, hermana Febe, del niño que vive en su casa. Hay muchos creyentes que estamos sin desarrollar nuestros dones porque somos aún niños espirituales, pero hay otros que ya no son niños viviendo en su casa, son jóvenes, pero se han acomodado y no aportan, están acostumbrados que únicamente reciben. Exacto. Entonces hay muchos creyentes que también estamos de la misma manera, que ya no somos niños espirituales, pero que estamos cómodos solamente recibiendo. Así es. Y nunca hemos desarrollado en nosotros, que es un fruto del Espíritu, el amor para poder ejercitar lo que el Señor nos ha entregado.
no para nuestro propio beneficio, como ya bien lo decía antes, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo y entender que nos necesitamos los unos de los otros. Así es. Eso es algo muy importante. Yo quería, hermanos, aportar sobre todo que en mi propia experiencia, cuando el primer ministerio que el Señor me permitió servirle fue en el área de niños. Para mí, las enseñanzas que uno recibía y que uno estaba acostumbrado en el templo ya a acoplarlas y masticarlas para dárselas a un niño. Y comprendí que en realidad el enemigo me quería robar ese don que el Señor me había potenciado de un talento, porque yo me consideraba, ¿verdad?, que podía ser apta para enseñar a otros. Pero dentro del cuerpo de Cristo ya ese don espiritualmente se tenía que ir fortaleciendo, porque era algo totalmente distinto. Entonces comprendí que el enemigo me estaba metiendo muchos pensamientos de no lo vas a hacer bien, porque puede hacer que se puedan reír de ti, no te va a salir perfecto, no puedes hablar lo suficientemente bien. O sea, son muchos dardos que no solo el temor, puede ser tal vez el menosprecio, que otros hayan hablado sobre uno, o que uno mismo tenga esa percepción de sí, ¿verdad? Puede ser también, qué sé yo, el orgullo de no me voy a exponer ante lo que los demás puedan decir de mí, ante una situación como practicar el don que Dios me ha dado. Entonces creo que en realidad el enemigo es muy astuto en nuestra mente como jóvenes, al decir no lo hagas porque te va a salir mal a la primera, entonces mejor ni lo intentes. Pero creo que este es un llamado, y ese tema sobre cómo desarrollar nuestros dones, sobre todo aquí en la iglesia, tenemos muchas personas que se han perfeccionado en ciertas cosas, y que puede ser como un primer paso acercándonos, ¿verdad?, a estas personas y decirle qué técnicas utilizas o qué es lo que haces habitualmente para... el Señor te enseñó, ¿verdad? Exacto. ¿De qué manera fue que...? Y eso es muy importante, fíjate, Lili, lo que tú acabas de decir, porque es bueno podernos acercar quizás a aquellas personas las cuales pues ya por cierta experiencia pueden guiar a otros a cómo poder desarrollar sus dones. Entonces, ese es un punto muy importante, jóvenes, y que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de querer nosotros comenzar a desarrollar los dones que el Señor nos ha entregado, podernos acercar, ¿verdad? Aquellos con los cuales no por la madurez de edad de hablábamos, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con eso, sino más bien cuál fue el camino que el Señor les trazó para poder comenzar a desarrollar, ¿verdad?, los dones que el Señor le ha entregado y cómo irlos perfeccionando. Claro, equivocaciones, tropiezos, caídas como todo niño, las vamos a tener, y eso no es, el Señor lo sabe y lo entiende, pero es responsabilidad de nosotros no volver a cometer los mismos errores que pudimos haber cometido antes. Y también se necesita, y eso sí, que aunque seamos jóvenes, pero debemos de anhelar madurar espiritualmente. Exacto. La madurez espiritual no va conforme relacionada a la edad, sino va relacionada realmente al compromiso que yo tengo con el Señor, al amor que yo tengo por Él. Y ahí quizás quisiera agregar que normalmente nosotros vemos las personas que tienen dones como los más espirituales, y quizá no necesariamente. El más espiritual es el que ha alcanzado fructificar, el que ha alcanzado madurez en fructificar, y el fruto del Espíritu, el principal, es el amor, ¿verdad? De ahí se deriva todo. Entonces el que ama y tiene dones y los ejerce, eso es una maravilla, porque entonces sí va a hacer que la iglesia realmente, que el pueblo camine. Eso es un regalo precioso del Señor. Pero si solo se ejercen los dones sin amor, sin fructificar, es probable que quede corto, ¿verdad? Que no se logre el objetivo por el cual Dios espera. Para el cual el Señor los da, y Así que a veces más que beneficio, tal vez vienen a causar un tipo de daño dentro del cuerpo de Cristo, cuando la motivación o la gasolina de ese carro, como lo que mencionábamos, no es el amor. No es el amor, porque es por el amor, por ese fruto del amor, que también pues es a través del Espíritu Santo, que nosotros vamos anhelando primero, mencionamos mucho, desarrollar aquello que el Señor nos ha entregado, pero también es por el amor que vamos procurando ser buenos administradores de lo que el Señor ha depositado en nuestras manos, y que esto realmente sea de beneficio para el cuerpo de Cristo, más que causar, ¿verdad?, algún daño o algo, como también lo hemos visto, ¿verdad?, durante todo el tiempo de la iglesia. No es únicamente
durante este último tiempo, que a veces hoy se hace un poquito más visible, ¿verdad? Sí. Sino que esto ha sido siempre, Así es. pero aquel que tiene los ojos puestos en Jesús, como dice ahí en Hebreos, el autor y consumador de la fe, y esto pues en sí conlleva también tener nuestros ojos puestos en la palabra, que la palabra sea nuestro, podríamos decir, nuestro manual. Así nuestro es. manual de cómo utilizar lo que el Señor nos ha entregado debe de ser la palabra. Ahí quizás me gustaría reforzar eso, Rodri, con este versículo que es bien importante y está en 1 de Timoteo 4, básicamente en el versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esto es maravilloso porque implica un cuidado personal, ¿verdad? Del que ha recibido el don, de no descuidarlo, porque el fuego del Espíritu hay que avivarlo siempre. Se puede apagar, sí, claro. Se puede apagar, un don se puede apagar, no se lo quitan, como decíamos, ¿verdad? No es que nos quitan el don, pero sí puede apagarse. Y eso sería como terrible. Como esconder debajo de un almud, al igual como dice la palabra, que escondemos nuestra lámpara, ¿verdad? La luz que el Señor nos ha dado. Así es. También quería mencionar sobre la fuente. A veces hay muchos jóvenes que dicen, no, pero cuando ya les mencionan el Espíritu Santo, eso ya es demasiado profundo o es demasiado, tienen como cierto temor, ¿verdad? Pero aquí en 1 Corintios 12, que era una de las referencias iniciales de ese tema, dice que el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces, si de verdad nosotros tampoco anhelamos al Espíritu Santo y tampoco le pedimos, ¿verdad?, que Él nos vaya enseñando y mostrando el camino, cómo podemos potenciarlos, porque si ya los identificamos, ya sabemos que están ahí, pero no los hemos logrado desarrollar, le podemos pedir al Espíritu Santo que Él nos capacite con toda esa bendición para poder ya ejercitarlos, potenciarlos y que estén al servicio del cuerpo de Cristo. Tal vez unos pasos básicos que podría mencionar para comenzar a ejercitar nuestros dones. Lo primero es lo que decía el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No los debemos de ignorar. Eso es el primer paso. Debemos de tener claridad que esto todavía es algo que el Señor está realizando, esta operación en medio de nosotros, porque se necesita para que se termine la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a la amada, para poder preparar a la que va a ser la esposa del Cordero, para poderle adornar, ¿verdad?, para poderla limpiar, para poder, si hay todavía por ahí alguna arruga en sus vestiduras, que se pueda quitar, si todavía hay una mancha, entonces que ésta se pueda ir borrando y que podamos ir alcanzando la estatura del varón perfecto, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero, no debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. Eso es un primer paso muy importante. Segundo paso, necesitamos tener una comunión con la palabra muy cercana. Nos será demasiado difícil poder comenzar a ejercitar lo que el Señor nos ha entregado si no tenemos una comunión con la palabra de Dios. Tercer paso, necesitamos tener una comunión cercana con el Señor. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Necesitamos comenzar a descubrir, ya no solamente que nuestras oraciones sean como un tipo monólogo en la cual pues yo hablo y puedo hablar horas y horas, ¿verdad? Y no tengo problemas con eso. Pero resulta que no sé escuchar la voz del Señor. Por eso es importante poder tener una comunión muy cercana con la palabra, porque es ahí donde conocemos la voz de nuestro pastor. Entonces, si tenemos una comunión con la palabra, muy cercana con la palabra, también se deberá despertar en nosotros, ¿verdad?, ese espíritu de oración, que podamos anhelar tener una relación muy cercana con el Señor, y una relación que no sea como que aburrida, porque qué aburrido es tener nosotros un conocido donde solo nosotros hablamos y la otra persona no dice nada. Eso no es algo que llega a ninguna parte. Entonces, igualmente con el Señor necesitamos aprender a escuchar la voz del pastor, y para todos los dones. No solamente para uno, para todos los dones se necesita aprender a escuchar la voz del pastor. Amén. Y ese creo que es el punto más importante para que podamos desarrollar nuestros dones. Aprender a escuchar la voz es todo un reto, y eso es algo que nos llevará toda la vida.
toda la vida aprenderlo, no es algo que lo vamos a aprender 2 días y ya nos graduamos, ¿verdad? No, de eso no nos vamos a graduar aquí en la tierra, de eso nos vamos a graduar allá en el cielo. Pero esos tres puntos, jóvenes, considero que son muy importantes para poder comenzar a ser útiles a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entender, como lo mencionábamos, no somos dueños del don que se nos ha sido entregado. Sí, se nos exige que seamos buenos administradores, pero no somos los dueños ni tampoco quienes generan eso, sino entender que nosotros solamente somos un instrumento útil del Señor, pero que todo lo que proviene del Señor y no es nuestro. Amén, definitivamente. Y ahí quizás reforzar con 2 de Corintios 3, del 5 al 6. Dice, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos. Amén. Como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Amén. Así es. Jóvenes, el Señor a cada uno de nosotros desea ocuparnos de distintas formas y maneras conforme a su voluntad y según la necesidad dentro del cuerpo de Cristo. A todos se nos ha sido entregado algo diferente, nos necesitamos los unos de los otros, lo mencionábamos anteriormente y también lo mencionábamos la semana pasada. Pero es cuando entendemos que nosotros también jugamos un papel importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es cuando entendemos que es por amor del Señor y de nuestros hermanos, que debemos de comenzar a tomar la responsabilidad de comenzar a desarrollar lo que el Señor nos ha otorgado y nos ha entregado. La edad, jóvenes, no, eso no es un impedimento para desarrollar nuestros dones y talentos. Si no, pues también hubiese sido un impedimento para nacer de nuevo, pero resulta que hemos creído y estamos aquí, y nosotros estamos seguros que hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro Dios y Salvador, y que hemos sido llenos con su Espíritu Santo. Es lo único que se necesita para poder ser útiles en las manos del Señor. Solo es cuestión que nos dispongamos y que comencemos a ejercitar el amor para que ejercitando el amor entonces podamos caminar y avanzar y que podamos edificarnos los unos con los otros. Amén. Hermana Febe, no sé, palabras finales para poder terminar. Bueno, que no nos detengamos en esta búsqueda, que siempre busquemos al Señor en todo momento, pidámosle revelación de Él, busquemos su palabra, no nos alejemos de ella. A veces nos encanta lo que hacemos, pero cuando ya viene la hora de la palabra no nos gusta. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque en la palabra nos edifica, nos alimenta, nos nutre, la palabra nos limpia, la palabra nos fortalece. La palabra es preciosa, no podemos despreciarla. Como jóvenes, aprendamos a amarla, ¿verdad? Aferrarnos a ella, a ser edificados a través de ella, que Dios nos hable a través de la palabra. Eso es. Y luego lo demás el Señor lo va a ir añadiendo, lo va a ir poniendo en su lugar. Amén. Y si disponemos el corazón, todo va a funcionar. Así es. Livni. Amén. Bueno, quizá haciendo una pequeña alusión a la próxima vigilia que vamos a tener, que se va a llamar el alfarero, nuestro creador, es un Dios creativo y Él nos ha dado a cada uno y nos quiere depositar dones, pero ya como ya aprendimos en el tema, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestras manos sobre el arado y ya en el caminar el Señor nos va a ir capacitando, nos va a ir potenciando eso que Él quiere para nosotros, que al final es para la edificación de la iglesia. Así que seamos jóvenes dispuestos con un corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Jóvenes, dispongamos nuestros corazones y nuestras vidas para poder servir al Señor con todo lo que nos ha entregado y con todo lo que somos. No esperemos a que el Señor venga y nos levante y nos mueva y caminemos. Eso nos corresponde a nosotros. El Señor ya hizo lo que debía de hacer. Ahora nos corresponde a nosotros como una correspondencia a su amor, disponernos para que el Señor obre conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Así es que les animamos para que podamos comenzar a anhelar, a desarrollar lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros.
Hermana Febe, Livni, gracias por habernos acompañado esta semana. Este es un tema que pudiésemos seguir hablando todavía mucho más que en él, pero creo que el Señor con estos dos temas nos ha afirmado y nos ha enseñado muchos aspectos acerca de eso en nuestros corazones. Así es que muchas gracias. Jóvenes, seguimos con más de Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, Joshua, lo que el Señor nos acaba de impartir a través de su palabra, que nos comparten de lo que el Señor está haciendo y obrando en nosotros. Amén. Amén. Él continuamente nos da revelación y claridad y guianza a nuestro caminar. Joshua, y se viene una vigilia en el mes de julio. Amén. Es la tercera vigilia del año, ¿no? Sí, Joshua. Así que no te lo puedes perder. Puedes llevar a una amiga, a un amigo y dispón tu corazón para que Dios pueda hablarte. Vayamos listísimos para ir a danzar y aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar a nuestro corazón. Esta vigilia se llama Mi Alfarero y va a ser en julio, así que estén pendientes en redes sociales de Misión Cristiana Nuevo Pacto, Jóvenes San Salvador, para pendientes de la fecha. El costo va a ser de $8, la salida es desde la iglesia de San Salvador a las 6 de la tarde y vamos para Apopa. También podemos comprar la camiseta oficial de Anclaje 619 para que todos como jóvenes andemos identificados y como unidad. Exacto, y si todavía no tienes ese dinero, pues mira, todavía estamos en junio, así que podemos ir ahorrando de cora en cora o de dólar en dólar. Amén. Uno va a la vigilia. Amén, así es. Pero nadie se la puede perder, el Señor quiere hablarnos a todos nosotros y transformarnos. Amén, Joshua. Así que esto fue Anclaje 619.